El 14 de mayo de 2026 marcó un hito oscuro en la historia de la inteligencia y lo militar en el Golfo Pérsico, cuando la alianza entre Estados Unidos e Israel activó la fase final de la operación de asesinato dirigida al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. 10 días después de la muerte del ayatolá Ali Khamenei, una red de inteligencia clandestina con el nombre en clave Águila del Desierto, meticulosamente infiltrada durante décadas por la CIA estadounidense y el Mossad israelí, seguía intacta sin ser detectada por el contraespionaje iraní. Estos traidores, ocultos en las profundidades de los comandos de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, y la oficina del líder supremo, enviaron información valiosísima sobre una reunión militar de emergencia programada en una mansión aislada al norte de Teherán. Para Washington, era una oportunidad única en la vida para decapitar al nuevo liderazgo iraní, provocar un colapso en cadena desde dentro y forzar a Teherán a aceptar condiciones de paz draconianas bajo la amenaza de la flota estadounidense. El plan de Estados Unidos e Israel no permitía ni el más mínimo error. En la base aérea Nevatim, al sur de Israel, los escuadrones de cazas furtivos F-35 y Adir ya estaban cargados con misiles aire-tierra, guiados por láser y bombas Bunker Booster de 2.000 libras. Los pilotos más experimentados de Israel estudiaron al detalle los mapas topográficos de las montañas Alborz, donde el camino a la mansión serpenteaba entre acantilados peligrosos. Al mismo tiempo, en el mar Arábigo, la flotilla de submarinos nucleares clase Ohio de la Armada estadounidense recibió las coordenadas finales del objetivo, los misiles de crucero Tomahawk Block 5, equipados con reconocimiento de objetivos por imágenes digitales y capacidad de cambio de trayectoria flexible, estaban listos para abandonar las plataformas de lanzamiento. La coordinación entre las fuerzas aéreas expedicionarias y la Armada de Combate estadounidense creó una tenaza de fuego masiva que cubría toda la zona norte de la capital, Teherán. Sin embargo, la inteligencia estadounidense pecó de exceso de confianza en su red de espías y olvidó que su objetivo, Mojtaba Khamenei, era un hombre curtido en las operaciones de inteligencia y contraespionaje más duras. Aprendiendo de la muerte de su padre, el nuevo líder iraní sospechó temprano de traidores en su círculo cercano. Ordenó a la Dirección General de Contraespionaje iraní ejecutar un plan de engaño a gran escala, convirtiendo la información recopilada por los espías estadounidenses en una trampa mortal. Irán montó un escenario falso con una reunión suprema en 3 ubicaciones distintas, donde la mansión al norte de Teherán era solo uno de los cebos. Usaron dispositivos emisores de señales electrónicas que simulaban con precisión las huellas de radio de altos mandos y movilizaron convoyes de vehículos blindados que circulaban constantemente entre los sitios para engañar a los satélites espía. Durante toda la mañana del 12 de mayo, los aviones de reconocimiento electrónico RC-135 estadounidenses, volando en espacio aéreo internacional cerca de la frontera iraní, captaron un flujo denso de comunicaciones encriptadas dirigidas a la mansión norteña. Esas señales eran en realidad emitidas por las unidades de guerra electrónica iraníes, según un guión preestablecido, reforzando la convicción de los generales del Pentágono de que el objetivo estaba presente. La operación de las tropas de información y guerra electrónica iraníes fue extremadamente sofisticada. No solo emitieron señales falsas, sino que dejaron intencionalmente pequeñas vulnerabilidades en la red defensiva alrededor de la mansión, creando la ilusión de un objetivo fácil y vulnerable para estadounidenses e israelíes. Cada movimiento iraní estaba calculado para atraer el fuego enemigo a posiciones vacías, mientras los verdaderos líderes se retiraban a búnkeres secretos capaces de resistir incluso ataques nucleares, ubicados en las profundidades de las montañas Alborz. Los reportes de inteligencia en tiempo real se actualizaban constantemente en el escritorio del presidente Donald Trump. La confirmación de los topos en el terreno de que el convoy de Mojtaba Khamenei había entrado por la puerta de la mansión fue el disparo final de autorización. El Pentágono ordenó a los destructores clase Arleigh Burke, patrullando cerca del estrecho de Hormuz, lanzar la primera salva de misiles Tomahawk.
Esos bloques de metal cargados con explosivos potentes rasgaron el cielo del Golfo a velocidad subsónica hacia el interior de Irán. Por su parte, los F-35I israelíes despegaron usando técnicas de vuelo a ras de suelo para penetrar las redes de radar iraníes en la frontera oeste. La determinación de la alianza estadounidense-israelí era inmensa. Creían que el costo de miles de millones en armas valía la pena si lograban eliminar al jefe del régimen iraní. Mientras tanto, en los centros de mando subterráneos iraníes, los oficiales de contraespionaje observaban conteniendo la respiración el avance de los misiles estadounidenses en las pantallas de radar de largo alcance. No activaron de inmediato los sistemas S-300/S-400 de largo alcance para interceptar, sino que dejaron que los misiles se acercaran al cebo. El objetivo iraní no era solo evitar la eliminación del liderazgo, sino observar el flujo de información de los traidores en el momento en que explotaran las bombas. Al monitorear quiénes en el mando se comunicaban por canales ocultos tras el ataque, Irán podía delimitar exactamente a los vendepatrias. Era una purga interna sangrienta, disfrazada de lucha contra la invasión extranjera, donde el sacrificio de algunas infraestructuras se consideraba un precio necesario para limpiar el aparato de mando. Cuando los primeros misiles Tomahawk impactaron la mansión al norte de Teherán, creando enormes bolas de fuego visibles a decenas de kilómetros, el mundo contuvo el aliento. Los medios occidentales empezaron a reportar un ataque relámpago estadounidense contra objetivos de alto valor en Irán. Pero en el terreno, la realidad era completamente distinta. Bajo los escombros de la mansión destruida, no había rastro de ningún alto funcionario iraní. Lo que Estados Unidos e Israel acababan de destruir eran edificios vacíos y un sistema de emisores falsos. El sacrificio silencioso de los soldados iraníes que custodiaban el perímetro exterior del cebo hizo perfecta la farsa, engañando al sistema de inteligencia más avanzado del mundo. La verdadera guerra apenas comenzaba cuando Washington se dio cuenta de que había caído en un juego del gato y el ratón mortal. La reacción del ejército estadounidense al recibir reportes de ausencia, de bajas de alto perfil en el sitio, fue de conmoción mezclada con furia. Los generales en el centro de mando CENTCOM comprendieron de inmediato que su valiosa red de inteligencia había sido expuesta y utilizada por el enemigo. El fracaso del plan de asesinato no solo fue un golpe al prestigio de la CIA y el Mossad, sino que puso al ejército estadounidense en una posición de no retorno. Habían revelado tácticas operativas y posiciones de sus plataformas de ataque sin lograr ningún objetivo estratégico. Inmediatamente, desde la Casa Blanca, se ordenó aumentar la presión de fuego al máximo. Los superportaaviones con 2 grupos de combate, USS Gerald R. Ford y USS Dwight D. Eisenhower, recibieron órdenes de avanzar al rango de ataque efectivo, preparando un asalto punitivo total sobre todo el territorio iraní para compensar el fracaso humillante. Tan pronto como las bolas de fuego de los Tomahawk iluminaron el cielo norte de Teherán, las fuerzas de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria Islámica iniciaron la fase 2 de la Operación Laberinto de Espejos. Bajo la dirección directa de Mojtaba Khamenei, desde un centro de mando subterráneo blindado en las profundidades de las montañas Alborz, las unidades de guerra electrónica ejecutaron un espectáculo de engaño visual y técnico sin precedentes. No se limitaron a un solo cebo. Irán activó simultáneamente emisores de señales, infrarrojos y radares en 2 zonas estratégicas más: Tabriz al noroeste y Esfahán en el centro. En cada sitio, las unidades del ejército iraní montaron convoyes de vehículos blindados con sistemas de jamming potentes, moviéndose en formaciones típicas de escolta de VIP para generar reportes contradictorios en los satélites Keyhole estadounidenses y los aviones espía U-2 de gran altitud. En Tabriz, un complejo militar antiguo fue camuflado como centro de mando de campaña con decenas de antenas satelitales falsas apuntando al cielo. El ejército iraní incluso usó generadores de humo especiales para simular la actividad de plantas eléctricas de alta potencia, creando huellas térmicas brillantes en los mapas infrarrojos de la inteligencia estadounidense. En Esfahán,
Las unidades de misiles antiaéreos S-300 y Torem-2 fueron desplegadas alrededor de una mansión administrativa, activando radares que barrían el cielo para hacer creer que era la zona más protegida. Esta táctica creó un verdadero laberinto de espejos para los planificadores del Pentágono. Mientras los generales estadounidenses discutían acaloradamente cuál era la verdadera ubicación de Mojtaba Khamenei, los bombarderos estratégicos B-2 Spirit y B-1B Lancer estadounidenses recibieron órdenes de despegar desde Diego García para atacar las 3 coordenadas sospechosas. La operación de las tropas de ingeniería iraníes fue decisiva. Trabajaron toda la noche construyendo modelos de aviones y tanques con materiales especiales que absorbían o reflejaban ondas de radar a voluntad. Cuando los misiles de crucero estadounidenses llegaron, no impactaron depósitos reales, sino estos cebos electrónicos. Explosiones colosales arrasaron instalaciones abandonadas y modelos de madera en Tabriz y Esfahán, mientras los verdaderos arsenales estratégicos y centros de mando iraníes permanecían intactos en búnkeres protegidos por cientos de metros de roca sólida. La brutalidad del campo de batalla no solo se vio en las explosiones, sino en el sacrificio de las unidades de engaño iraníes, que se quedaron operando los equipos falsos hasta el último segundo antes de que cayeran las bombas. Mientras tanto, la verdadera reunión suprema de Mojtaba Khamenei, con los generales del ejército, la armada y la fuerza aérea iraníes, se llevaba a cabo en un espacio completamente silencioso en la ciudad de misiles subterránea, bajo el desierto de Dasht-e-Kabir. Allí, a través de un sistema de fibra óptica interna imposible de interceptar desde fuera, Mojtaba recibió reportes detallados de cada oleada de ataques estadounidenses. No mostró preocupación por la destrucción enemiga. Al contrario, usó ese tiempo para ejecutar una purga interna de vida o muerte. Enviando órdenes diferentes a pequeños grupos de funcionarios por canales separados, el contraespionaje iraní monitoreó las reacciones estadounidenses. Cada vez que Estados Unidos concentraba fuego en un objetivo basado en una orden falsa recién enviada, la identidad del traidor en ese grupo quedaba expuesta. La purga ocurrió en silencio pero con extrema crueldad dentro de los búnkeres de mando. Oficiales sospechosos de ser topos de la CIA y el Mossad fueron detenidos por la policía militar de la IRGC en medio de la reunión, sin explicaciones. Al estrechar el círculo de búsqueda de filtraciones, Irán aseguró la confidencialidad absoluta de sus planes de contraataque. Mientras los satélites estadounidenses seguían grabando nubes de humo negro de los objetivos falsos, los regimientos de misiles balísticos iraníes completaron el abastecimiento de combustible y coordenadas para los misiles Shahab y Sejil. Las plataformas de lanzamiento vertical ocultas en bosques y valles profundos se abrieron, listas para un contraataque fulminante al recibir la orden del líder supremo. El fracaso de inteligencia estadounidense del 12 de mayo fue una demostración de la evolución de la guerra de información. Estados Unidos confió demasiado en la vigilancia remota de alta tecnología y en espías obsoletos, en un contexto donde Irán pasó a estado de guerra total con máxima seguridad. Los reportes de evaluación de daños de los aviones espía estadounidenses fueron impactantes. A pesar de cientos de misiles lanzados, no hubo señales de colapso en el mando iraní. Al contrario, la frecuencia de comunicaciones militares iraníes cayó a mínimos, indicando preparación para acciones de mayor escala. Washington empezó a darse cuenta de que no solo había atacado montones de escombros, sino que involuntariamente ayudó a Irán a purgar la red de espionaje que les tomó décadas construir. La furia estalló en la Casa Blanca cuando los generales admitieron que el segundo plan de decapitación había fracasado por completo. El presidente estadounidense ordenó inmediatamente al Departamento de Defensa eliminar todos los límites de ataque. Los 2 supergrupos de portaaviones USS Gerald R. Ford y USS Dwight D. Eisenhower, junto con todos los destructores de escolta, avanzaron a posiciones de fuego máximo en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Era una acción militar de disuasión extrema, pero también ponía a las flotas estadounidenses directamente en la mira de las armas costeras iraníes. El enfrentamiento ya no era de asesinatos encubiertos, sino una guerra convencional
con cientos de miles de soldados y el armamento más pesado de ambos lados. El cielo iraní esa noche del 12 de mayo brillaba con rastros de fuego de patrullas aéreas y luces de fábricas de defensa trabajando a máxima capacidad. La resistencia iraní no era solo de fuego, sino de voluntad política. Mojtaba Khamenei apareció en la televisión nacional desde un búnker subterráneo, afirmando que todos los intentos de asesinato del águila enemiga solo avivaban más la sangre de resistencia del pueblo iraní. Ordenó a la Armada y las unidades de misiles activar el plan Gran Línea de Fuego para contraatacar los portaaviones estadounidenses. El campo de batalla en el Golfo se acercaba a una explosión nuclear táctica o a una guerra total sin retorno, donde el sacrificio de miles de soldados era solo el comienzo de una catástrofe global. Los ecos de las explosiones de las cabezas penetrantes de los Tomahawk y las bombas guiadas GBU aún resonaban en los valles alrededor de Teherán, pero en el centro de operaciones estratégicas del CENTCOM estadounidense reinaba un silencio asfixiante. Las imágenes de alta resolución de satélites mostraban 3 objetivos clave en Tabriz, Esfahán y al norte de Teherán completamente arrasados en cráteres enormes y escombros chamuscados. Sin embargo, en lugar de señales de caos en un mando decapitado, los radares de monitoreo estadounidenses detectaron una estabilidad asombrosa en la red defensiva iraní. No hubo evacuaciones masivas ni comunicaciones de emergencia típicas tras un asesinato de alto nivel. Washington empezó a sospechar que miles de millones en fuego de precisión habían caído en trampas vacías. La operación del contraespionaje de la Guardia Revolucionaria Islámica fue precisa y despiadada como un bisturí. Mientras las bombas estadounidenses arrasaban los cebos en superficie, a cientos de metros bajo la montaña, Mojtaba Khamenei presidía una verdadera reunión del Consejo Militar en absoluta seguridad. Allí, un sistema central de computadoras coordinado con oficiales de cifrado completó el análisis del flujo de datos de la red Águila del Desierto, lanzando coordenadas falsas a grupos sospechosos. El contraespionaje iraní identificó exactamente las fuentes de filtración que llevaron a los ataques aéreos estadounidenses. Los traidores, creyendo que hacían méritos para la CIA y el Mossad, no imaginaban que cada mensaje encriptado enviado era su sentencia de muerte. La purga ocurrió sin disparos, pero llena de terror en el corazón de los búnkeres ultrasecretos. Equipos de fuerzas especiales de la Dirección General de Contraespionaje, vestidos de negro y con máscaras antigás, irrumpieron en oficinas y detuvieron a oficiales de alto rango y expertos técnicos sospechosos. No hubo explicaciones ni juicios públicos. Los presuntos topos estadounidenses fueron aislados de inmediato. Al erradicar de raíz la red de espionaje infiltrada durante décadas, Irán convirtió su nación en una verdadera caja negra para la inteligencia occidental. El fracaso amargo de Estados Unidos no solo fue perder fuentes valiosas, sino ayudar involuntariamente a Mojtaba Khamenei a consolidar poder absoluto al eliminar semillas de disidencia interna. En Washington, la furia del presidente Donald Trump estalló tras los reportes de campo, confirmando que la mansión norte de Teherán solo contenía emisores falsos y modelos de madera. La confianza del Pentágono se transformó en conmoción al darse cuenta de que habían sido manipulados en un juego de inteligencia de alto nivel. Se ordenó inmediatamente elevar la presión militar al máximo. El presidente estadounidense dio luz verde a ataques sin restricciones contra objetivos civiles e infraestructura económica iraní como represalia. Los portaaviones USS Gerald R. Ford y USS Dwight D. Eisenhower comenzaron a lanzar oleadas de cazas F-18 Super Hornet cargados con misiles de crucero de largo alcance y bombas inteligentes, preparando un asalto total contra puertos marítimos y bases de misiles a lo largo de la costa iraní, desde Bandar Abbas hasta Chabar. Estados Unidos creía que, si no podían eliminar a Mojtaba Khamenei con inteligencia, lo harían con fuego arrasando toda fuente de poder que lo sostuviera. La operación de la flota estadounidense en las últimas 12 horas mostró una brutalidad sin precedentes. Destructores clase R. Lake Burke disparaban cañones de 127 milímetros contra estaciones de radar costeras, abriendo camino para que la aviación penetrara en profundidad.
Sin embargo, la resistencia del ejército iraní bajo el mando de Mojtaba Khamenei explotó con intensidad aterradora. Aprendiendo de oleadas previas, las fuerzas de defensa costera de la Guardia Revolucionaria activaron el sistema asimétrico Gran Línea de Fuego. Desde cuevas reforzadas con concreto a lo largo de la costa de Makran, múltiples plataformas de misiles antibuque Nor y Gadir salieron y dispararon en salvas simultáneas para saturar el sistema Aegis estadounidense. Rastros blancos de misiles iraníes rasgaron el mar hacia los portaaviones estadounidenses a máxima velocidad. La ferocidad del combate naval aéreo coordinado hizo temblar el Golfo de Omán con explosiones en cadena cuando misiles interceptores estadounidenses chocaron con los atacantes iraníes en el aire. Mientras la flota estadounidense luchaba por defenderse en el mar, la Fuerza Aérea iraní, pese a pérdidas graves, lanzó sus últimas cartas. Los antiguos F-14 Tomcat, equipados con misiles aire-aire de ultra largo alcance Phoenix 90, realizaron interceptaciones suicidas desde aeródromos improvisados en el desierto. Los pilotos iraníes se lanzaron al fuego de los cazas furtivos estadounidenses para proteger objetivos económicos e infraestructura bajo bombardeo. El sacrificio de los pilotos iraníes fue continuo al ser derribados por misiles aire-aire de largo alcance estadounidenses, pero su voluntad ralentizó el avance enemigo, dando tiempo a las unidades de misiles balísticos terrestres para contraatacar bases estadounidenses en países vecinos. La furia de Washington se extendió al frente económico. La Armada estadounidense inició un bloqueo total de rutas marítimas y puertos petroleros iraníes. Destructores estadounidenses dispararon advertencias y capturaron cualquier buque que intentara acercarse a aguas iraníes, rompiendo por completo la cadena de suministro energético de Teherán. Sin embargo, la resistencia iraní no se limitó a la defensa costera. Submarinos clase Kilo y Gadir iraníes habían zarpado antes en secreto y sembrado cientos de minas en las rutas marítimas clave del estrecho de Hormuz. Un crucero clase Ticonderoga estadounidense detonó una mina durante la patrulla, causando una explosión horrenda que destrozó la proa y obligó a equipos de rescate a luchar bajo lluvia de fuego para remolcar el buque fuera de peligro. En el centro de mando subterráneo, Mojtaba Khamenei ordenó a las unidades de artillería de largo alcance del ejército iraní bombardear posiciones estadounidenses en Erbil y bases en el este de Siria. Era un golpe coordinado para forzar a Estados Unidos a desviar escuadrones aéreos de los portaaviones para proteger sus bases terrestres. La operación de las tropas iraníes mostró una coordinación estrecha y armónica bajo mando unificado, contrario a las predicciones de caos tras los ataques de decapitación. La brutalidad del campo de batalla del 12 de mayo superó todo pronóstico inicial. El ataque frenético estadounidense contra objetivos sin sentido no solo desperdició fuego, sino que permitió a Irán estrechar eficazmente la búsqueda de espías. Cada bomba estadounidense que caía en ruinas vacías erosionaba la credibilidad de la inteligencia estadounidense ante aliados internacionales. Mientras tanto, en Teherán, la aparición del nuevo líder en canales internos con tono firme levantó el espíritu de combate de millones de soldados. La guerra ya no era de asesinatos encubiertos, sino un enfrentamiento directo entre una superpotencia furiosa y una nación ardiente de venganza. Los sacrificios de miles de soldados iraníes en posiciones antiaéreas y de misiles costeros fueron honrados como héroes nacionales, generando una ola masiva de reclutamiento en todo el país. La guerra se convirtió en una guerra popular total, donde cada metro de tierra era una trinchera esperando a la infantería estadounidense. Resumen de daños tras 12 horas de combates feroces. Estados Unidos sufrió las peores pérdidas desde el inicio del conflicto, con 18 soldados muertos, un destructor gravemente dañado y un portaaviones neutralizado temporalmente en capacidad aérea. Irán perdió más del 40% de su capacidad de lanzamiento de misiles costeros y cientos de posiciones defensivas arrasadas. Pero lo más importante, preservaron intacto el alto mando y purgaron la red Águila del desierto. El fracaso del plan de asesinato y la trampa de inteligencia iraní
pusieron a Washington en una posición política extremadamente difícil internacionalmente, con aliados empezando a dudar de la capacidad de control de la Casa Blanca. Cuando el amanecer del 13 de mayo empezó a clarear, el humo aún se elevaba de plataformas petroleras incendiadas y ciudades costeras. Tanto Estados Unidos como Irán enfrentaban una nueva realidad, una guerra convencional total sin marcha atrás. Ningún lado había logrado victoria absoluta, pero la resistencia feroz y organizada de Irán obligó a Estados Unidos a replantear toda su estrategia militar en Medio Oriente. Jóvenes soldados de ambos bandos seguían aferrados a sus armas en trincheras y cubiertas de buques, esperando órdenes en una atmósfera espesa de olor a pólvora y odio. La epopeya militar del 12 de mayo terminó en un panorama brumoso y sangriento, donde la operación de las fuerzas navales, terrestres y aéreas mostró toda la brutalidad de la guerra moderna. La tenacidad de las defensas costeras iraníes contra el poder destructivo de la superflota estadounidense creó un equilibrio peligroso que amenazaba con incinerar cualquier esfuerzo global de estabilización. La guerra continuaba, los sacrificios seguían, y la historia del Golfo se escribía con la sangre caliente de soldados luchando por su nación y su fe inquebrantable. Esto no era solo un escenario de guerra, sino una advertencia heroica y trágica de un mundo al borde de la destrucción total.